Queridos amigos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado y hecho por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, pensando en usted. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, la lección de hoy se llama Job. Vamos a ver ahorita todo lo que pasó Job. Su enfermedad, su tormenta, la prueba en la que pasó, pero también lo que nos va a impactar va a ser la fe de Job. Muy interesante, ¿no, pastor? La fe de Job. Así es. Porque dijo la señora, maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, Dios dio y Dios quitó. Así es. Los amigos que tuvieron por 7 días también. Pero queremos invitarles, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor. Acompáñenos, por favor, vamos a orar. Cariñoso buen Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, Señor. Nuevamente, Señor, invocamos la presencia del poder de tu Espíritu Santo a través de este estudio, Señor, que vamos a tener. Rogamos, Señor, que inspires nuestra mente, nuestro corazón, que hablemos palabras inspiradas por el poder de tu Espíritu y sobre todo, Señor, que tus hijos que están a través de las pantallas también, Señor, puedan ser bendecidos a través de este estudio. Sí, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Amén. y amén. Interesante, pastor Job, el caso de Job. Muy interesante lo que las enseñanzas que tiene la palabra del Señor. Pastor, a mí me impactó, cada que leo la historia de Job, me llama mucho la atención. Porque pasó por grandes tormentas, grandes dificultades. Y la esposa fue y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y todos los amigos se decían entre ellos, ¿qué pecado habrá cometido Job que se encuentra en la condición que se encuentra? Vemos ahí, ¿verdad? En el trasfondo, en el principio, vemos cómo Dios estaba usando a Job como un ejemplo también, no solamente terrenal, sino celestial, porque dice que todas las huestes estaban atentas acerca de lo que estaba sucediéndole a Job. Y por eso el enemigo le dijo a Dios, le dijo, ¿teme acaso Job en balde? Dice, ¿cómo no te va a servir si tú lo bendices? O sea, Satanás le reclamaba, ¿verdad? De que cómo no lo iba a servir, pues si lo tenía bendecido y le había dado todo. Y por eso Dios le dijo, ok, pruébalo, dice. Te lo dejo en tus manos, nada más no lo mates. Y ahí vemos que Job permaneció aún sin tener nada, todas las calamidades que se le habían venido, pero su fortaleza siempre quedó con Dios. Pastor, y podemos ver, ¿no? Podemos ver que Dios conoce el corazón de cada ser humano, ¿no? Él sabía que Job era fiel. Y Dios sabía que Job iba a ser fiel Claro. si era posible, hasta la muerte. Así es. Porque dice que su estado era un desastre. Se imagina, pastor, ¿cómo le haría el cuerpo de Job? ¿Cómo le haría? Primero la tristeza, las tristezas que había pasado. Porque perdió a los hijos. Sí, vamos a leer un poquito lo que es Job. Capítulo 19. 23 al 27, ¿no? No, primero es primera de Job, 13 Job, al 19. capítulo 1. Sí, capítulo 1, sí, perdón. Job 1, 13 al 19. Adelante. El 12 primero, vamos a ver el 12, 1, 12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando
estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Uy. Así es que sus criados y sus asnos, ¿verdad? También fueron derribados. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese ahí cómo es el enemigo. Culpó a Dios porque ese fuego no salió de Dios. Ese fuego salió ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque ya Dios le dijo: ok, te lo dejo, haz con él lo que quieras, pero nomás no lo mates. Pero aquí que dijo: fuego de Dios cayó. Imagínense qué tremendo. Y él sigue siendo el engañador. Pastor, entonces podemos ver que las enfermedades no vienen de Dios. Claro, no. A veces vienen por nuestro propio descuido, pero nos ataca sobre el enemigo, es el que nos ataca. El 17. 1:17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese que Job no era un hombre pobre. Dice que tenía muchos riquezas, más de 1000 camellos y más de no sé qué ovejas y todo eso, pero aquí estamos viendo que igual esa tempestad, ¿verdad?, de los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, ¿verdad? El 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Uy. Imagínese, ¿cuántos hijos tenía Job? No recuerdo. 10 hijos. Y todos murieron, no quedó ni uno. Y todos en un solo. Imagínense, ya es una desgracia perder a un ser querido, un hijo, un familiar. Ya es una desgracia para poder afrontar todo ese dolor, ¿verdad?, ese sufrimiento. Pero aquí vemos que Job, de un solo, murieron todos sus hijos, sus hermanas, sus hijos. Dijo, el Señor permitió que pasara todo eso para decirle a Satanás: yo tengo el poder, la autoridad y conozco a los que me son fieles, ¿no? Sí, así es. Por eso le dijo: teme Job en balde a Dios. ¿Cómo no? Te va a servir, pues si tú le bendices, le das todo. Por eso dijo: dale, ok, te lo dejo. Nomás no le toques, tócalo, pero no lo mates. Ese era lo que el Señor le dijo a Satanás. Y ahí se comprueba que el diablo siempre ha sido mentiroso, porque Dios le dijo a Satanás: eres un mentiroso. Porque le dijo: teme mejor a Dios, pues ¿cómo no te va a obedecer o cómo no va a temer a ti si le das todo, ¿no? Así es. Dijo el Señor: te equivocas. Sí. No, dice, Él es fiel. Pero, pastor, ¿qué le parece si vamos hay un texto bíblico que está en Job capítulo 19, 23 al 27. 19, 23 al 27. Job 19, versículo 23 al 27, mire lo que dice. Job capítulo 19, 23 dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y el texto que sigue: que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre.
Job capítulo, Job que sigue hasta el 27, el 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Versículo 27. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vemos, pastor, lo que me llama mucho la atención fue lo que pasó Job, ¿no? Tremenda prueba, ¿no? Sí. Dios lo permitió. Pero vemos que en todo ese tipo de pruebas que Dios permitió que pasara Job, Dios lo permitió, por supuesto, ¿no? Claro. Pedro dudó Job del poder de Dios y de la fidelidad a Dios, no. En ningún momento, en un momento dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Cuando los hijos murieron todas las propiedades fueron quitadas, pero después que pasó esta tormenta, Dios le devolvió todo lo que había perdido, se lo devolvió triple. Triple se lo devolvió. ¿Tiene alguna? Sí, vemos entonces allí en el Job 1:20, después de que oyó la noticia de que sus hijos y sus hijas habían muerto, dice Job 1:20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Wow. Fíjense aquí algo interesante, que después de esas desgracias que ya habían pasado, aún así todavía lo primero que hizo, se postró en tierra y adoró. Ninguna queja, ¿no? Ahora sí que no culpó a Dios de esa desgracia. Wow, qué interesante, ¿no? Ese fue uno de los primeros, no culpó, primero dice que adoró, pero no hubo ni un reproche, como usted dijo hace un rato, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Verdad? Wow. Pastor, y vemos el amor, la bondad de Dios, ¿no? Que cuando uno es fiel, Dios bendice y multiplica. Así es. Por eso ahí dice, se aferró a él con todas sus fuerzas. En vez de culpar a Dios o de ponerse en su tristeza, en su desgracia, él adoró y se aferró todavía más a Dios. Wow. Mira lo que dice el don profético. Cuando la depresión le sobreviene al alma, no da evidencia de que Dios haya cambiado. Claro que no. Dios no ha cambiado. Dios permite las aflicciones, Dios permite las tribulaciones, las pruebas para que crezcamos en la palabra de Dios. Es el medio que Dios usa para que nosotros aprendamos a depender de Él. Luego sigue diciendo, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del sol de justicia? Pero si las nubes ocultan vuestra alma, no debéis pensar que estáis olvidados. Vuestra fe debe horadar las tinieblas. Vuestros ojos deben ser puros y todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. Debéis mantener ante la mente las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorar las lecciones que proporcionan su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir, aunque me mataren, en Él esperaré. Cuando vienen las pruebas, las tormentas, las dificultades, incluso los desánimos, no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios está ahí siempre. Y tengamos la confianza que Dios va a estar con nosotros porque Él lo prometió. Él prometió que iba a estar con nosotros. Así es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles al Señor. Cuando realmente nosotros estamos pasando también esas pruebas, esas dificultades, lo que tenemos que hacer es también confiar plenamente en Jesús. Somos más que vencedores y somos victoriosos. Primera de Juan 5:4-5, fíjese lo que dice, pastor. Amén. Primera de Juan 5:4 y 5. Primera de Juan 5:4-5. Dice,
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria de que he vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El don profético lo describe de esta manera magistral. Dice, las experiencias más angustiosas en la vida del cristiano pueden ser las más benditas. Las providencias especiales para las horas de las tinieblas pueden animar al alma el alma en los futuros ataques de Satanás y dotar al siervo de Dios para permanecer en las fieras pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis poseer esa perdurable confianza en Dios que no es perturbada por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. Debéis estudiar las promesas y apropiaros de ellas a medida que tengáis necesidad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. O sea, pastor, que para que podamos vencer las pruebas, la prueba viene, el desánimo viene, la tribulación y las tormentas vienen. Estemos listos o no estemos listos, estemos preparados o no estemos preparados. Pero sabemos que cuando venga la tormenta, si tenemos una conexión con Dios, si hemos dedicado tiempo para pasar de rodillas con Dios, si hemos dedicado tiempo para escudriñar la palabra de Dios y hemos dedicado tiempo para congregarnos, con eso no estoy diciendo que las pruebas no van a venir, pero se nos va fácil hacer fácil pasar esas pruebas. Esas tormentas no se nos van a hacer tan grandes, tan angustiosas. Sí, pastor, vemos aquí la historia de Job, ¿verdad? Que Job estaba haciendo prácticamente un escenario ante las huestes celestiales, no caídas, que estaban en el cielo. Sin en cambio, vemos ahí que Job siempre permaneció firme y fiel ante Dios. Y vemos que las desgracias que él estuvo pasando en todo este tiempo, cuando vinieron sus amigos a consolarlo, aparentemente, vemos que lo primero que dicen ellos, ¿qué le estará pasando a Job? Quizás está pecando, por eso le están llegando todas esas desgracias. Fíjese que en vez de consolarle, lo primero que tuvieron era criticar. ¿Qué está haciendo Job? ¿O por qué le está viniendo todo esto? Pues no sabíamos que el trasfondo, que es Satanás el que lo estaba tentando, atormentando precisamente para probar la fe, a ver si era genuina la fe que Job tenía con Dios o desfallecía, ¿verdad? Y vemos ahí que los amigos, bueno, en vez de fortalecerlo, poco a poco fueron pues compadeciéndolo, ¿verdad? Prácticamente. Pero más adelante, vemos ahí el caso de su propia esposa, de su propia compañera, ¿verdad? Que vio porque no solamente perdió a sus hijos, dice que también le vino una sarna, una como lepra, ¿verdad? Que se rascaba. Una sarna, una lepra es tremendamente dolorosa, y imagínense que se rascaba con una teja. Sí. Y sin en cambio su esposa, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Maldice qué? Adiós y muérete. Y muérete. Fíjese, con una compañera de esas, ¿para qué quiere más enemigos? Mire, dice la sierva del Señor, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procurarán salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que en las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una vida
En el día de su aflicción y tinieblas, el fiel Job declaró: mi alma quiso la muerte más que mis huesos aburrirme. No he de vivir yo para siempre. Déjame, pues que mis días son vanidad. Job no perdió su fe ni su confianza ante Dios. Más creció y más confió en el Señor. Por eso dice, es por la fe que perfeccionamos nuestro carácter y solo con la fe muy fortalecida, con firmeza, nuestra esperanza. Amén.